Vamos a buscar en Isaías capítulo 41, versículo 9. Isaías 41, 9. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Señor Jesús. Estamos delante de ti una vez más, dándote la gloria y la honra, Señor. Te pedimos que te muevas en medio de nosotros, que hables, Señor, conforme a tu perfecta y agradable voluntad, Señor. Nos disponemos para recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra Dios habla hoy, dice, yo te saqué del extremo de la tierra, te llamé desde el rincón más alejado y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí y no te he rechazado. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. La traducción al lenguaje actual dice, de las regiones más lejanas yo los llamé a mi servicio, los elegí y no los he rechazado. Por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Bueno, esta palabra es una palabra que le da el Señor al pueblo de Israel por medio de Isaías. El pueblo de Israel había experimentado lo que es tener enemigos y también había experimentado la condición de debilidad. Entonces son dos factores que si usted los junta se vuelven en una gran imposibilidad para vencer, para salir adelante, se puede entender así. Y el Señor a nosotros nos lleva a vivir circunstancias similares. O sea, es necesario que nosotros nos sintamos pequeños y en muchas ocasiones es necesario que seamos perseguidos por enemigos. A esos enemigos, pues usted los puede llamar como usted quiera, de distintas maneras, a cada uno según su situación personal. Pero esos enemigos o esas amenazas, las podemos entender así, no pueden contrarrestar el poder que tiene el creyente. El sentirse pequeño no puede contrarrestar el poder que tiene el creyente. ¿Dónde está el poder? El poder está en la mano poderosa de Dios. Por eso dice, yo te sustento con mi diestra o con mi mano derecha victoriosa. Entonces, para que el siervo de Dios permanezca, es necesario que esté pegado de la mano del Señor. Esta palabra es una palabra que el Señor da específicamente para los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque el siervo sufre una condición o una situación interna y es, ¿será que a mí el Señor realmente me ha llamado? ¿Será que yo realmente tengo la dotación de Dios, por ejemplo? Eso es algo que personalmente yo me he preguntado un montón de veces. ¿Será que el Señor sí en realidad ha depositado algo en mí? Entonces, esta palabra lo que hace es levantar al siervo y decirle, yo te elegí, tú eres mi siervo, ¿sí? Porque uno cuando está al servicio de Dios duda de la condición, de la identidad. O sea, es como que cuando el enemigo ataca a esa identidad. ¿Qué sientes tú que eres frente al propósito de Dios? Entonces, es una promesa que no falla, es infalible para los siervos de Dios. Te tomé de los confines de la tierra. En la otra dice, yo te saqué del extremo de la tierra, te llamé desde el rincón más lejano. En la traducción al lenguaje actual dice, de las regiones más lejanas yo los llamé, a mis siervos los elegí. Entonces, mire que a veces el evangelio no se entiende como una ola del espíritu que está en todo el mundo, porque nosotros estamos situados en una región, estamos situados en nuestro contexto y pensamos que las cosas de iglesia
son una cosa que se le ocurrió a cualquier persona en esta ciudad y que por eso ha surgido. Pero el Evangelio de Cristo ha cruzado generaciones enteras y se ha mantenido firme y fiel a la palabra en el mejor de los casos. Quiero decir, hay gente que ha tergiversado y que ha cambiado la doctrina de Cristo, pero la doctrina de Cristo se mantiene firme. Entonces, ¿a dónde hay que recurrir? A eso que dice la palabra. Por eso es que es tan necesario que usted estudie la palabra. Si usted no estudia la palabra, no sabe a qué lo llama el Señor, no sabe si es o no es un siervo, no sabe lo que el Señor quiere de usted. ¿Sí? Y esto es un llamado de atención porque hay siervos, muy siervos, entre comillas, que no leen. ¿Sí? Y eso se nota en muchas cosas, se nota en comportamientos. Sabe que cuando nosotros nos relacionamos, en la mayoría de los casos fingimos un comportamiento. Esa es la realidad. Fingimos unos modales, pero a veces se escapan. Por eso hay un dicho que dice, esta persona peló el cobre, ¿sabe? Creo que ese dicho viene de estas joyas o por ejemplo, un artefacto que sea como bañado en oro y se hace pasar por oro macizo, por oro puro, pero solamente están bañados. Entonces se pela y sale el cobre que hay debajo. Y eso le pasa al creyente en muchas circunstancias, en hartísimas circunstancias. O sea, en deslices, porque sabe que la boca, la lengua, el comportamiento funciona así, en pequeños instantes sale por una respuesta, por un pensamiento, por una actitud, ¿sí? Entonces, estas cosas están dentro de nosotros y hay que convertirlas en algo saludable en Dios, ¿sí? Porque ¿a dónde voy con todo esto? A que esta palabra nos habla de quiénes somos nosotros, pero también nos da la fortaleza o nos dice de dónde viene la fuerza. Porque mire que para este camino usted va a necesitar la fortaleza del Señor. ¿Sí? Usted no lo puede caminar este camino con su propio ímpetu. Es imposible. Para permanecer usted necesita la fuerza. La fuerza se relaciona a la vitalidad y a la salud. ¿Sí? Cuando usted está enfermo, ya no, sin ir más lejos, con una gripa, se siente débil. Ahora con una enfermedad mucho más grave se siente pues mucho peor. Entonces la fortaleza está relacionada a la salud. Entonces cuando nosotros decimos, ay Señor, dame fuerzas, olvídese que las fuerzas van a llegar en automático. Si usted no tiene una condición saludable espiritual, no tiene por qué venirle la fuerza. Es más, si usted se siente débil, porque a veces nos hemos sentido débiles espiritualmente, es porque usted no le está invirtiendo a su salud espiritual o porque ha bajado la guardia. ¿Sí o no? Eso nos pasa en este camino muchas veces, que uno dice, no, o sea, no tengo la fuerza, me cuesta servir, me cuesta pararme. Cuando usted está emocionado, cuando usted tiene fe y le dicen tiene que ir a servir, se tiene que levantar a las 4 de la mañana, usted lo hace, sin dolor, sin que le pese. Pero nos empieza a pesar a veces, por la carne, por las contaminaciones, porque no hay la suficiente salud espiritual. Entonces usted tiene que saber que la fuerza que usted le pide a Dios, ay Dios mío, dame fuerzas para sobrellevar esta situación, depende de la salud espiritual. Entonces, esta es una palabra muy completa, ¿sí? Nos ubica, nos dice yo fui el que te llamó. O sea, eso es como decir vaya de parte mía, ¿sí? Vaya a hacer lo que tiene que hacer de parte mía. Cuando a uno lo mandan así, uno descansa. Dígale que va de mi parte. Entonces es como que ya da por hecho usted de que la puerta va a estar abierta porque alguien más lo ha mandado con una confianza o con una autorización superior a la que usted tendría. Entonces, así opera la orden de Dios para sus siervos. Es decir, yo muchas veces, les confieso, he venido aquí a predicar sin ganas, sin fuerzas, y me toca valerme de este tipo de palabras para decir, no depende de mí. O sea, mire, he venido aquí
habiendo cometido errores, por ejemplo. Y uno que tiende a decir, no, me siento mal, ¿y ahora cómo voy a ir a predicar? Si he fallado. Es que la justicia de Dios no opera de esa manera. Entonces uno que dice, no, pero es que yo no fui la que me puse. Y aún así el Señor sabía, con todos mis errores, el Señor sabía. Yo te elegí, tú eres mi siervo. Entonces, como yo soy sierva del Señor, y eso es lo que dice Él de mí, pues no importa mi condición, digamos, en cuestión de plantarme aquí arriba, ¿sí? No importa. Sí importa mi situación espiritual en mi intimidad con Dios, mi relación personal, pero no importa mi condición en el sentido de que yo me dignifico por mis buenas obras, por mis buenas actitudes o por mi excelencia, ¿sí? No es así, porque si no, nadie fuera siervo, si fuera por lo que cada uno tiene. Y sí, cierto, usted se va a encontrar algunas personas, siervos, que tienen características que son buenas, agradables, y que pues eso es un potencial, obviamente. Potencia la actividad que desempeñe en Dios, porque todo don, toda dádiva es dada por Dios, pero eso no quiere decir que los que no tenemos cierta capacidad no vamos a poder ubicarnos en esta palabra. Entonces usted ante su batalla personal, mire, hay gente que está atravesando momentos fuertes, unos más que otros, por supuesto, pero si usted está atravesando un momento duro, el momento más duro de su vida, acuérdese quién es usted. O sea, porque uno dice, ¿yo por qué voy a pensar que a mí me va a pasar algo bueno? ¿Por qué yo voy a pensar que voy a tener un buen desenlace de esta situación que estoy sufriendo? Yo le digo, ¿por qué? Porque usted es siervo de Dios. Si usted le ha servido al Señor, independientemente de sus debilidades, de sus condiciones, el Señor va a venir al rescate suyo. Eso es lo que Él hizo con el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel tenía enemigos, pero contaba con la ayuda de Dios. Era débil, era pequeño, porque si hay algo que usted sabe que caracteriza a Israel es lo pequeño, ¿sí? Pero es muy fuerte, o sea, es pequeño, pero el Señor lo ha hecho fuerte. Israel cuenta con una de las economías, si es que no es la más grande del mundo, imagínense. Y el ejército, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Entonces, la palabra se cumple. Y usted va a encontrar en Israel un poconón de gente que no cree, que no ha recibido al Señor, que no ha recibido al Mesías que ellos están esperando justamente. Porque vino y no lo reconocieron. Entonces, pero no deja de estar la promesa que el Señor le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿sí? Jacob se convierte, esa figura patriarcal se convierte en el pueblo al final, ¿sí? Jacob se vuelve Israel, mi siervo Israel, y de ahí viene toda la descendencia. Entonces, esta palabra se ha cumplido y lo primero que hace el Señor con esta palabra es ubicarlo. Usted es un siervo. Y porque usted es siervo del Señor, el Señor lo va a ayudar. No lo va a dejar falto de los recursos. Mire, eso cuando uno sirve al Señor de tiempo completo es la diferencia. ¿Sí me entiende? Porque uno, digamos, vive del Evangelio. Entonces yo, ¿en qué me sustento? En que el Señor no va a dejar o el Señor me va a ir demostrando a mí personalmente en mi experiencia de sierva de Dios que Él nunca me va a hacer faltar, que si se fue el fulano llega el otro fulano, porque así es esto. Esto es absurdo, es a veces hasta cruel, porque uno mira reemplazos y reemplazos y reemplazos y gente que pasa, pero gente que llega y que suple las necesidades que vienen puestos por Dios a una actividad, ¿sí? A hacer una función, a ser útiles, como lo que hablábamos ayer. Te llamé desde lo más alejado y te dije, tú eres mi siervo. Yo te elegí y no te he rechazado. Así digo yo cuando no me siento en condiciones para predicar, por ejemplo, que me ha tocado venir así. Señor, a mí no me ha rechazado, con todo y todo lo malo que solamente Él conoce, que si usted conociera, se espantaría.
Entonces no tengas miedo. Así se tiene que enfrentar el creyente a sus batallas. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Entonces, este tema de la fortaleza es una situación bien interesante, porque en este camino, si uno se deja cargar, sabe que, por ejemplo, ustedes tienen sus trabajos seculares, me imagino, y hay situaciones que tienen que enfrentar que son muy malucas, ¿sí o no? Si usted si usted se deja llenar por eso, ese trabajo que usted desempeña se convierte en un martirio, ¿sí o no? Se convierte en algo muy, muy tedioso. Si usted lleva esas circunstancias que vivió en el trabajo a su casa, lleva la amargura a su casa y eso se le convierte en un peso que muy difícilmente usted va a poder sobrellevar, o sea que va a ser una carga muy pesada. No es diferente con el servicio a Dios. El servicio a Dios al final es un trabajo para Dios, entonces a veces uno se acumula de cargas. Uno empieza a llenarse como de maletas o de mucha ropa, de muchas cosas que a veces son mentales, son del alma, son de la condición, son del pecado, porque por más siervos de Dios nunca dejamos de pecar, lastimosamente es así, y eso carga y va haciendo el desempeño mucho más complejo, más pesado. Entonces, cuando usted le pese servir al Señor, entienda que hay cosas que usted tiene que cambiar y que hay cosas que usted tiene que atender, ¿sí? Es como disponerse. Cuando usted va a un lugar y, por ejemplo, tiene una chaqueta y un buzo y de repente tiene que hacer algo de trabajo, usted lo que hace es, a ver, me voy a disponer, me quito, me arremango, por eso es que dice, arremánguese los pantalones, arremánguese las mangas y empiece a hacerlo. Esto necesita el servicio a Dios, esto necesita su camino y digamos, el buen desempeño de su carrera de fe. Si usted está atravesando por cosas malas, por ejemplo, ahí donde usted está, sepa que el Señor no le va a patrocinar un comportamiento de victimización o de quietud ante una batalla que usted tiene que dar sí o sí. Por eso la palabra dice, portaos varonilmente. O sea, el Señor quiere que usted se ponga en marcha. Entonces ahí usted tiene que usar, ahí en el hueco, como dicen, donde está, usted tiene que sacar lo que tiene de Dios. Sacar las armas que usted tiene, que no son carnales, sino que son espirituales para la destrucción de las fortalezas. Si usted está pasando por un buen momento, es todavía más difícil, porque usted no va a ver la necesidad de pelear. Pero eso no quiere decir de que el enemigo no esté acechando. Y tarde que temprano el enemigo le mete su situación, su problema, su zancadilla o lo que sea. Y usted necesita también en ese momento de bienestar recordar quién es usted y decir, yo no puedo estar en modo relajo, yo soy un siervo de Dios, tengo que arremangarme y empezar a batallar con las armas de nuestra milicia, que repito, no son carnales, sino poderosas en Dios. Yo sé que usted y yo tenemos un montón de situaciones que lidiar o que batallar, desde lo más básico como una relación interpersonal, como problemas mucho más complejos y a veces hasta de salud. Entonces, ¿usted cómo se enfrenta a eso? Si usted tiene un problema de salud y viene y de pronto me pide oración a mí, pues yo oro y todo, pero si usted no batalla espiritualmente, con la oración en el espíritu, con las armas que ya usted las va a conocer o las irá conociendo o ya las conoce, pues nada va a pasar, ¿sí? Eh, si usted tiene un problema, a veces hay problemas que son de este mundo. Un ejemplo, un problema jurídico. ¿Cómo usted le busca el sentido espiritual a un problema jurídico? Pues con la fe, porque obviamente si usted lo vea así a grosso modo, hay dos opciones, que usted sea culpable o que usted sea inocente. Y si es inocente, entonces usted es una persona
me disculpa la expresión, un desgraciado que tuvo una mala hora, que alguien le quiso hacer daño y lo logró. Si usted es culpable, usted va a decir, yo no tengo salida en este asunto, no tengo esperanza porque en realidad soy culpable. Pero si usted cree y mira su situación con ojos de fe y batalla, como dice la palabra, no con su razonamiento, no con lo que usted mira, sino que batalla con las armas espirituales, yo le garantizo, por lo que dice la palabra y porque lo he vivido, que hay murallas, que hay problemas que se van a quitar, ¿sí? Que van a tener un buen final, que van a tener una victoria. Entonces el Señor a usted le llama la atención y le dice, acuérdate quién eres tú. Tú no puedes estar en modo me siento a llorar. No, el Señor quiere que usted se porte varonilmente. No, es que esto es algo que yo nunca he podido cambiar y me quedo ahí. ¿Qué será que va a pasar? Y se queda como a la deriva, ¿sí? Y si hay algo que no tienen los que creemos en el Señor, que no tenemos los que creemos en el Señor, es esa condición tan desventajosa y tan desgraciada de uno no tener opción. ¿Sí me hago entender? O sea, no hay nada más triste que uno no tener formas de salir o de solucionar. Ahí sí que hay impotencia. Si usted no tiene esperanza, por eso es que dicen la esperanza es lo último que se pierde. O sea, mientras usted tenga la forma, mientras usted sepa que hay un camino, toda pelea es peleable. Que no, que yo tengo mi matrimonio, por ejemplo. Y en mi matrimonio han pasado unas cosas muy difíciles y esta persona me ha ofendido y hemos tenido problemas. Yo le digo, pues usted ya más o menos sabe qué condiciones coloca la ley de Dios, ¿sí? Usted sabe que, bueno, ahí Pablo refiere un montón de cosas frente al matrimonio que no las vamos a tratar, pero que si usted tiene curiosidad, búsquelas. Eso en lo natural, pero en lo espiritual, por eso le digo de la ley, pero en lo espiritual, toda pelea es peleable, ¿sí? Lo que pasa es que usted no sabe pelear. No, que yo toda mi vida he servido al Señor y no sabe pelear. Porque si supiera aún esas cosas que son aparentemente meramente naturales, las pudiera manejar. Entonces las iglesias, fíjese que esto es tan complejo, que hay iglesias o que hay gente creyente, pues para no decir iglesias, porque si no alguno pensará que me estoy yendo contra otra denominación y no, me refiero a que hay grupos de gente que viven su fe alejados de la guerra espiritual, por ejemplo. No, ¿cómo? La verdad. No es que yo vivo para ti, Jesús, y la oración con el entendimiento, seguramente, pero de ahí no pasan, ¿sí? Y así como llegan hasta ese punto, o sea, son como niveles, me hago entender. Y entonces, así como llegan hasta ese punto, los resultados llegan hasta ese punto. Nosotros tenemos la bendición de estar dirigidos, de ser pastoreados por un ministerio que es de guerra espiritual. Eso quiere decir que a ustedes y a mí el Señor nos tiene que formar en esa vertiente o en esa forma que no es, a ver, ¿cómo puedo decir esto? No es que esto sea como una de las muchas maneras de creer del cristiano. Digamos que socialmente sí, es un tipo de ministerio, sí, pero bíblicamente los siervos de Dios tenían esta herramienta que es la guerra espiritual. Por eso es que la palabra nos remite a las sendas antiguas, ¿sí? Quiere decir que otras maneras son poco cortantes. ¿Me hago entender? O sea, es como si usted es un arma, pues usted no tiene herramientas de batalla espiritual, de guerra espiritual, usted se convierte en un arma poco cortante, de poco alcance, de poco poder. Pero cuando usted desarrolla la batalla espiritual, sus resultados o sus alcances van a ser mucho mayores. Y esto se va a ver reflejado en muchas áreas.
en bienestar, en salud, en bendición, en ministerio. Si usted tiene ministerio que el Señor le ha dado, usted va a ver el reflejo de eso. Si usted tiene, sobre todo en eso, ¿sí? Porque ese es el propósito original de Dios para el hombre. Pero usted sabe que esto, o sea, esto es un complemento. Entonces, una persona que tiene al enemigo, digamos, al margen, que lo tiene quieto en primera, pues va a ser una persona que vive mucho bienestar, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante. Por eso es que no importa, por eso es que yo le digo cuando vengo aquí y me paro con todas las debilidades y con todo lo mal que puede estar internamente, o el pecado, si yo he cometido un error y vengo y me paro, ese no es mi verdadero problema. Mi verdadero problema es si yo he batallado espiritualmente o no lo he hecho, ¿sí? Y cuando yo no lo he hecho, ahí sí vengo aquí a gatas, ¿sí? Y ahí sí cuesta, y ahí sí no sé ni qué decir ni por dónde empezar. Y todo es básico y todo parece primordial. Por eso les decía ayer, si usted viene y se siente y todo le parece básico lo que está diciendo, no es por mi culpa, es porque usted ahí donde está sentado tiene poca revelación. ¿Y yo cómo lo diagnostico esto? Porque por supuesto podría ser de que yo no esté entregando nada, sí, pero yo cómo lo diagnostico, porque hay gente que la coge y que viene y me dice, entendí esto, y uno dice, sí, hay algunos que sí, y hay otros que no, que están ahí sentados, o sea, y que la verdad a mí me da hasta pena a veces porque siguen con sus problemas, y uno a veces trata como de dirigir con lo que conoce del pueblo, con las problemáticas que ustedes cuentan, por ejemplo, y uno trata de dirigir y la gente sigue sin cogerla. Creen que no es para... La gente piensa, por ejemplo, si estamos hablando de este tema de la guerra espiritual, piensa que sí, que la guerra espiritual es para la guerra espiritual, pero no opera en mi problema. Por eso le digo, ningún caso es perdido si usted tiene el poder del Señor para cambiar ese destino, ¿sí? No que yo soy pobre y que no tengo... Ningún caso es perdido, ¿sí? Yo he visto gente, empezando por mi familia, que ha sido levantada de la pobreza porque el Señor ha hecho una obra y porque se han hecho unos ajustes. Es decir, la bendición de Dios o las manifestaciones poderosas de Dios no vienen así nomás, ¿sí? Si usted ve a un siervo que está bendecido, no es porque ese siervo el Señor lo ungió y ya. Sí, el Señor lo ungió, pero ese siervo ha tenido que entender la batalla, entender para qué son las cosas de las que habla la palabra, entender para qué es la guerra espiritual y ponerlo en práctica, ponerlo por obra, ¿sí? Entonces, mire, una de las enseñanzas una de las más importantes enseñanzas que yo he recibido del apóstol Álvaro es esa. O sea, él no se cansa como hijos, ¿sí? O sea, me refiero a mí, a mi familia, de decirnos, ora en lenguas constantemente, hazte tú tu propia liberación si es necesario, ¿sí? O sea, usa las armas, usa el don. Y esto es algo que ha sido tan reiterado que yo digo, es porque es importante, ¿sí? No es el tipo de consejo que cualquier padre le daría a su hija o a sus hijos, ¿sí? Pero es un consejo que viene de una condición de sacerdote. Entonces, a veces, digamos que uno tiene esa bendición y esa facilidad o esa ayuda de que alguien le muestre cómo, ¿sí? Y él, digamos, se los cuento para enseñanza. O sea, uno se da cuenta de que eso que él dice que uno haga, él lo hace. Y se la pasa en esas. Y uno escucha por allá, se lo escucha por allá todo el bendito día. Si sale a caminar, está en esas. ¿Sí me entiende? O sea, yo lo que le quiero decir a usted es que no es de gratis. Es que ese siervo, esa referencia que nosotros tenemos para este ministerio, ha tenido que entender la batalla espiritual. Entonces, ¿yo cómo hago? O sea, ¿cómo yo me quedo y digo, ay, qué pena su situación? No, oremos. No, yo tengo que advertirle a usted, decirle, usted puede cambiar eso, ¿sí? Así sea culpable, así sea
que usted verdaderamente, usted tiene un problema. Pero sus armas no son espirituales, depende de usted, si usa o no usa, ¿sí? Entonces, de ahí viene la fortaleza. Porque mire, si no, por más ánimo que yo le dé en su situación, si usted está pasando por un momento duro, por más que cante, por más que, por más que trate de mantener su ánimo de cualquier forma, no lo va a poder mantener. Usted necesita estar en una batalla espiritual. Por eso la fortaleza se, se, ¿cómo se puede decir? Va de la mano, la fortaleza va de la mano con la salud. Si usted está enfermo, repito, si usted está enfermo, lo primero que tiene es debilidad, ¿sí o no? Falta de ánimo. Uno, si con una gripa, uno queda ahí rendido. Las mujeres, por ejemplo, cuando tenemos nuestro ciclo, uno ahí queda estirado, que ya no quiere ni pararse. Imagínese con otras cosas. Y eso es algo natural que pasa y es algo minúsculo, ¿sí? Pero la fortaleza viene de su salud. Entonces, si usted tiene una buena salud espiritual y sabe manejar a su espíritu, no a su alma, porque pues me da mucha pena, pero hay gente, siervos, iglesias y denominaciones que manejan el alma de la gente y manejan las emociones, ¿sí? Y venga, ánimo, arriba, vamos todos juntos, ¿sí? Y no, pues no funciona. Y ni siquiera sé cuáles, porque yo no conozco iglesias. Yo solamente conozco nuestro ministerio, pues porque no me he ido, no he salido como para conocer, ¿sí me entiende? Pero pues yo sé que hay mucha gente que vive así. Y no tengo que conocer la denominación o al pastor, solamente basta hablar con una persona que haga parte de, para uno saber cómo son las cosas. El apóstol Álvaro decía esta mañana, a veces uno encuentra en esas redes que son tan usadas por el diablo y en todo el internet, encuentra siervos, personas que aparentemente hablan del evangelio, pero que lo secan. Yo les voy a contar una experiencia, que era lo que te iba a contar hoy, y es que pues en la gana uno de ver algo que medio lo edifique, porque pues usted encuentra un montón de cosas que sí son chéveres, digo, a mí también me gustan, pero que a veces no, pero que lo dejan seco espiritualmente. Entonces, en el ánimo yo de buscar y buscando con mi esposo, encontramos una serie, que no voy a decir cuál, pero entonces yo dije, no, súper genial, voy a ver la serie, eso me llena, me edifica, cristiana, ¿no? O sea, me refiero. Y le cuento que un día, viendo esa serie, dije, ve, este pasaje, porque lo presentaron ahí, voy a predicar de eso. No hallaba yo cómo terminar la prédica porque no tenía nada. Quiere decir que a mí eso no me alimenta. Quiere decir que por más serie cristiana que sea, es un ocio espiritual. ¿Sí me hago entender? O sea, yo no voy a poder ganar mi batalla porque yo esté consumiendo eso. Yo gano mi batalla porque yo haga el ejercicio, la oración, la guerra espiritual. ¿Sí? Yo voy a tener revelación no por cuánto material yo lea. Ahí me di cuenta de eso. No voy a tener revelación por cuánta Biblia yo tenga en la mente fresca. Porque yo pensé así, yo digo que bacano eso, porque pues a uno le recuerda un montón de cosas que a veces, pues porque uno va en otro libro, ¿sí? No se acuerda de esto, y entonces bacano. Y le cuento que vine y fue, o sea, yo sentí el bajón espiritual. Y hoy lo entendí, después como de 2 meses. ¿Sí? Vine a entenderlo, porque dije, eso a mí no me da, o sea, a mí no me llena espiritualmente. Es un ocio, no deja de ser un ocio. Y el ocio es quietud. Y sabe usted que el cuerpo cuando está en quietud se atrofia, se debilita, se daña. Pero cuando está en movimiento, cuando está peleando, cuando está ejerciendo, es cuando tiene verdadera salud espiritual. Entonces, ojo con lo que usted mira y escucha, busca, lee. No, que yo quiero llenarme de cosas de Dios. Entonces va usted y busca. Y a veces esas cosas lo dejan más seco que antes.
remítase a la palabra, remítase a buscar al Señor y sobre todo remítase a utilizar las armas, los dones y las herramientas que el Señor le ha dado. Si el Señor no le ha dado dones, como a mí, por lo menos le ha dado las herramientas. Hay gente que es muy bien dotada espiritualmente. Tienen la alabanza, tienen unos ministerios proféticos absurdos, ¿sí me entienden? Tienen un don de palabra grande. Pero en general, si nos vamos a lo menos, por nada que usted tenga, tiene las armas espirituales que usted tiene que conocerlas en su proceso con el Señor. Y entonces yo le garantizo que ninguna pelea es perdida si usted la toma desde el sentido espiritual. Entonces yo me acordaba, leyendo esta mañana la palabra, y me acordaba de que, hablando de una situación de una persona que está en problemas, otra persona me decía, de esa situación solo le saca el Señor a esa persona. Y la verdad es muy difícil. O sea, las condiciones naturales que uno mira alrededor son bastante complejas. Y uno cae en eso. Con todo lo que ya, digamos, se ha ejercitado y todo. Uno cae en decir, sí, difícil. Y cuando se pierde cuando se pierde esa esperanza, usted deja de pelear. Y eso es lo que el enemigo hace. Por eso es que al siervo, el enemigo lo que le ataca es, tú no puedes. Tú no tienes la capacidad, ni para qué te esfuerzas que no vas a poder. El caso ya está perdido. Pero cuando usted cree y dice, y recuerda esta palabra que el Señor le da, le dice, yo te llamé, yo te elegí, de tierras lejanas, te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché, porque yo estoy contigo, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Con la diestra de mi justicia, el panorama a uno le cambia. Entonces yo me acordaba de ese caso esta mañana y yo decía, no, esa pelea no está así no está perdida. Yo sí puedo seguir esperando un final feliz, por decirlo así, de la situación de determinada persona. ¿Por qué? Porque esa persona ha sido siervo de Dios y esa persona, con todos sus errores, seguramente que los tendrá, pues ha estado de la mano del Señor. ¿Sí me entiende? Entonces, por más culpable o inocente que sea, va a salir adelante con la batalla espiritual. Pero si usted se queda en un rincón de su tragedia sin tomar partido, pues ahí sí preocúpese, ¿sí me entiende? Ahí sí ya diga, no, pues ya nada que hacer. Pero entonces el Señor nos habla así. Entonces, mire, usted tiene sus asuntos, tiene, no que mi trabajo, no es que yo por más que he intentado esto no despega, no sé, tantas situaciones, no que mi matrimonio, que es algo tan controvertido, ¿sí? A veces hay gente que hasta a mí me da pena decirles, porque llegan y dicen, no, es que me pega, por ejemplo, el otro día una persona, es que esa persona me pega, me hace daño. Pues obviamente yo no le puedo decir permanezca en un lugar donde le hacen daño físico y psicológico y demás, ¿me entienden? Tampoco le voy a decir que se separe porque ese no es mi asunto, ni mi trabajo, ni nada, y yo no me voy a meter en esa responsabilidad, pero si esa persona entiende quién es el Señor y quién es ella delante del Señor, esa persona va a entender que su caso no está perdido y que tiene un final favorable. Y que, porque es que el Señor es experto, hay una palabra que dice que los desiertos, ¿cómo es? No sé si lo tendré por aquí. Bueno, que convierte a los desiertos en manantiales, digamos, parafraseando el versículo. ¿Sí me entiende? O sea, su situación no está perdida. Pero, si el siervo no sabe cuál es su promesa, si el siervo no sabe cómo pelear, porque hay gente que quisiera, pero no le han enseñado a pelear. A usted sí. Y si es nuevo, pues siga congregándose y siga aprendiendo. Pero sí se le enseña eso. Entonces, usted no va a tener excusa para decir, no, es que eso. No, o sea, usted
tiene sus peleas y son ganables y las va a ganar usted con su fe y con el uso de las herramientas que el Señor le ha dado para vencer. No va a haber derrota. ¿Sí? Entonces, mire que todo esto se conecta. A veces la gente está cargada, pues usted tiene que venir donde el Señor, descargar esas cosas que tiene para tener energía, ¿sí me entiende? La salud se traduce en fuerza. La fuerza se entiende como energía. Cuando uno dice, no tengo fuerzas para pararme, no tiene energía, está agotado. Entonces hay cosas que uno hace, y pues perdóneme si le parezco exagerada, pero hay cosas que uno hace que le roban la energía. El ocio es una de ellas, por ejemplo. O sea, yo no le digo que no descanse y que no se divierta con alguna cosa, pero el ocio es una de ellas. Entonces, claro, yo dije, no, qué bacana la serie, voy a ir y voy a hablar de esto. Mentira, no tenía nada. Y ahí dije, no, yo tengo que volver a la palabra. Ahí es. Y no solamente a la palabra, sino que si yo oro, por ejemplo, en lenguas, a veces no tengo ni que preparar, más fácil para mí, ¿sí me entienden? Porque la batería está cargada, algo así, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Yo te entrego a tus hijos, a tus hijas, bendigo a quienes colocan sus tributos en tu altar con fe, Señor, bendigo a los que dan con su corazón alegre delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Invocamos tu nombre, Señor, en este lugar. Desciende con poder, Señor. Fortalece nuestro hombre interior. Enséñanos, Señor, a dar la batalla. Recuérdale, Señor, a los que se han olvidado de cómo batallar. Ayúdanos, Señor. Ministra, Señor, salud espiritual. Ministra llenura de tu espíritu, Señor, en cada uno. Llénanos, Señor. Llena las lámparas con tu aceite. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Reconocemos que apartados de ti nada podemos hacer. Gracias porque aunque somos pequeños y débiles, Señor, tú no nos has desechado. Tú no nos has rechazado, Señor. Danos la fuerza, Señor. Sosténnos en la batalla.
presencia. Ministra, Señor, de tu unción, de tu poder. Rompe todo yugo, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada situación, por cada necesidad, Señor. Gracias porque todas estas situaciones que nos llevan a comprender quién eres tú, Señor, son las más valiosas para tus siervos. Esas situaciones que nos enseñan a pelear son las más valiosas, Señor, para tus hijos. Llena, Señor, con tu poder, con tu espíritu. Fortalece, Señor, el alma. Fortalece el espíritu, Señor. Fortalece la fe de tus hijos. Habilítalos para la batalla, Señor. Abre las lenguas espirituales. Abre la revelación, Señor. Entrega más autoridad espiritual para la batalla, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia. Y ve delante de nosotros, Señor. Te damos gracias por este momento. Te pedimos que te sigas moviendo en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.